y mientras terminemos de entender lo que estamos haciendo es difícil. Las personas con mentes flexibles tienen y quieren dirección y rumbo. Les gusta el movimiento, la curiosidad, la creatividad, la exploración, el humor, la irreverencia y ponerse a prueba. Irreverencia. ¿Sí oyen? Irreverencia. Estoy feliz hoy cambiando todos los términos. Empezar desde la terapéutica hacia la vía oral segura es tal vez lo que buscamos. Hay algo que dice Asha y que yo lo traigo mucho a colación últimamente, es de por Dios, no más tutti frutti de técnicas. Me han llegado pacientes, me han buscado pacientes que les están haciendo tracto vocal fluido para manejo de la disfagia. Eso es manejo de voz y es para bajar laringes. No sé por qué le están haciendo ese tipo de cosas. Flashbox, tracto vocal semiocluido, es el término que se está usando hoy día para ese tipo de cosas. Soplar y generar presión supraglótica, bajar la laringe en un paciente que está como esta señora de laringe muy baja, pues no es lo más correcto. El plan general de intervención incluye todos estos aspectos. Determinar la vía oral, el manejo de los músculos de manera diferencial, terapia láser, electro, ultrasonido, movilización laríngea, control del cierre glótico, maniobras deglutorias, manejo de la articulación temporomandibular, liberación lingual, movilización velar y resonancia, coordinación neumofónica, estimulación transcranial e impostación. Les voy a decir, no uso las maniobras deglutorias con comida, las uso como ejercicios para completar el trabajo terapéutico. Son los que mando para casa, o sea, no son ejercicios que yo voy a trabajar solamente en terapia. Los incluyo en algunos pacientes, en otros no. Y por eso, pues, para quienes manejan más la parte de las maniobras, van a darse cuenta que para mí son solo ejercicios. Y los ejercicios me ayudan a acomodar una estructura, sí, pero tengo que determinar qué me hace cada ejercicio. Por ejemplo, una maniobra de Mendelssohn me sube la laringe, una maniobra de Masako me sube y me anterioriza la laringe. Entonces yo tengo que tener claridad en qué es lo que voy a buscar en un primer momento con un paciente. Una supraglótica, como su nombre lo dice, pues se hace elevando la estructura, manteniéndola muy alta y garantizando el cierre glótico y el cierre de la banda ventricular. Ese tipo de cositas, si yo lo tengo claro, es fácil hacerlo. Ahora, explíquele a un paciente que es una maniobra supraglótica. Entonces, para eso necesitamos tener muy buen nivel de conciencia, que no lo tenemos en muchos de nuestros pacientes. Entonces, por eso las maniobras, no todas se hacen, no todas se aplican. Hay unas muy buenas, no son malas, son buenas. La cuestión es que tú necesitas muy buen nivel de conciencia para poderlo hacer. O sea, necesitas que el paciente te responda correctamente. Antes, durante y después de comer, sobre todo si no hemos posicionado una estructura, necesitamos que el paciente dure en una posición sedente mayor a 60 grados. 60 grados es lo mínimo que dan, lo máximo, perdón, de sentado que dan algunas camas en UCI, pero lo ideal que nosotros tenemos que tener. Nadie come acostado. Ustedes a veces comen acostado y se broncoaspiran y en teoría son normales. Ahora imagínense una persona que no pueda comer, que no pueda comer bien comiendo acostado. Entonces necesitamos niño o adulto que tenga antes, durante y después de comer esta posición. Control de secreciones se hace así. Que vino terapia respiratoria y le trabajó y lo dejó en decúbito dorsal, pues nos toca ponerlo otra vez en sedente, porque ¿qué más hacemos? Nos toca sí o sí hacerlo. Recordarles que los medicamentos pueden complicarnos y modificarnos el cuadro. Hablaba yo con la paciente que les comentaba, que tuve hoy día, la nuevita, que es una paciente que no es fácil por todo lo que trae y por todos los medicamentos que está consumiendo. Pues tenemos un montón de medicamentos. Y muchos de ellos que me tocó sentarme y revisar efectos secundarios, qué efectos me producen porque presentamos algo de hipocialia. Y gracias a Dios no hay serostomía instaurada, porque es que la hipocialia se da
específicamente por la radioterapia que tuvo. Entonces, ya no es solamente el medicamento, sino también la radio. Para mí no es una lengua con serostomía, aunque le dijeron que ella tenía un Sjögren y ella tiene sometido en la cabeza que tiene un Sjögren. Yo le dije, es una hipocialia, pero pues si ella quiere decir que es un Sjögren, ustedes saben que en el Sjögren no se produce nada de saliva. ¿Mm? Y ella tiene saliva en boca, su lengua es brillante, está bien, está bonita. Entonces, para mí eso no es, sí tiene un poco la arquitectura, lo que hace que sospechemos de la hipocialia. Entonces, pues me dijo, no, yo ya eso lo tengo. Dije yo, es que mira, a ver, te voy a explicar. Porque ella me decía, es que me dijeron que tú me vas a ayudar con mi proceso de habla. Le dije, sí, pero yo necesito arreglar todo esto. La paciente habla de esta forma, así, se le va la lengua hacia atrás y tiene mucha dificultad. Dice, "Shesh". O sea, no le sale el 3 ni siquiera como el de los ticos, se me dice "Shesh", atrás, lo dice atrás, se les va. Ah, sabía que les iba a soltar una risa. Sabía que sí, era con esa intención que lo hice. Recordándoles entonces el trabajo que nosotros tenemos de la mano con nutrición, recordándoles que tenemos que seguir un algoritmo terapéutico donde tenemos técnicas indirectas y técnicas directas de manejo de la disfagia, recordándoles que no podemos seguir confundiendo disfagia con alimentación, que son dos cosas muy distintas. Disfagia es la dificultad para tragar y yo tengo que mejorar el acto de glutorio, no dar de comer. Entonces son dos cosas muy diferentes. Si nos vamos a eso, tengo que trabajar una serie de estrategias para lograr un buen movimiento laríngeo, un buen trabajo de glutorio y buscar que la deglución cumpla con los objetivos básicos, efectividad, eficiencia y eficacia, que es lo que nosotros buscamos. Siempre que estemos en el manejo de la vía oral segura, tenemos que ser muy conscientes de que hablamos con profesionales que vienen de diferentes sitios de especialidad, algunos dentro del mismo país, algunos fuera del país. ¿Esto qué hace? Que tengan unos conceptos distintos. Yo les explicaba la vez pasada que hay una región aquí en Medellín, no usan dietas tradicionales, ellos usan una dieta supraglótica, que la dieta supraglótica, sí, la cara de Milena dijo mucho, la cara de Carolina, perdón, la de Milena no, la de Carolina dijo mucho, ¿sí? ¿Por qué? Mira, Milena se ríe. ¿Por qué? Porque es que es rara. Es una dieta que es una dieta blanda, que puede ser o no licuada, pero que puede ir o no con colada. Entonces, que haya sido cernida o colada. Es una dieta que ellos manejan. Es una dieta blanda, punto, para que sepamos en términos generales. La cuestión es que si yo me voy a trabajar a Medellín, eso es lo que se maneja en casi todas las clínicas y hospitales. Entonces tengo que saber qué es para poder trabajar allá, ¿sí? Porque eso no se maneja en todas partes. Entonces siempre tengamos claridad en lo que se maneja. Ahora, la iniciativa está la están montando todos los que están trabajando para la Nestlé, procurando ubicarla en todos los países en lo último que se habla en disfagia. Vuelvo y les recuerdo, es la parte de la iniciativa, es una forma diferente de llamar a esto mismo de otra forma, pero es la misma cosa con diferente nombre. Y la variación está hecha desde nutrición y lo que nutrición le puede administrar a los pacientes. Pero es que nosotros no somos nutricionistas. En otros países no son nutriólogos. Nosotros somos terapeutas del lenguaje. Somos terapeutas de rehabilitación. ¿Qué hacemos en esencia? Rehabilitar. No alimentar, sino rehabilitar. Entonces, lo que pasa es que en algunos países dicen que a comer se aprende comiendo, sí, claro, y a hablar se aprende hablando, pero cuando tú estás bien, cuando tú no estás bien, a nivel muscular, a nivel de glutorio, eso no va a fluir. Entonces, tenemos que tener muy claro este tipo de manejos.
lo que se conoce como líquidos claros, semilíquidos tipo jugo, avena, miel, semisólidos tipo pudín, papilla, sólidos. Y aquí es donde viene la clasificación según los impactos masticatorios que se realizan. Entonces puede haber sólidos mecánicos suaves, como la papa, el arroz, que son mecánicos suaves. Entonces, por eso a algunos les cuesta entender, a algunos nutricionistas, la dieta. Le dicen a uno, no, pero es que eso es blandito. Es que la cuestión no es que sea blandito, la cuestión es el número de impactos, el nivel de adherencia, el movimiento que tenga la estructura para que pueda comer ese tipo de alimentos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro. Yo tengo que tener claro qué requisitos tiene mi sistema estomatognático para que yo pueda comer alimentos cauchosos, fibrosos, duros, suaves, desde el acto masticatorio. Primero debo tener dientes, ¿no? Lo segundo, tengo que tener las posibilidades de hacer la trituración y la pulverización para poder hacer este tipo de manejos. Los alimentos cauchosos y fibrosos requieren muchas veces más impactos masticatorios que los mismos alimentos duros, ¿sí? Y yo prefiero llamarlos bolos menos cohesos y bolos más cohesos. Los bolos más cohesos son los que permiten solidificarse y formar un bolo que sea fácil para el sistema comerlos, ingerirlos. Pero cuando tenemos bolos menos cohesos que se disipan, que no tienen tan buena presentación, que no necesariamente puede ser la carne. Hay otros bolos que se disipan y que pueden generarnos broncoaspiración, como el pan tostado, como la carne molida, que son bolos que se disipan y para armarlos se cuesta. Por eso a veces la carne molida con una salsa puede ser más fácil llevadera para la parte oral o la carne molida con arroz y salsa, por ejemplo. Bien, entonces, a la hora de habilitar una vía oral, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos aterroriza tanto habilitar una vía oral? Y esto pasa con algunas de ustedes que me han dicho es que yo no soy capaz, Pati, me cuesta, me siento que no voy a poder. Y yo les digo, desde que esto esté funcionando, hágale, dele, habilite, ¿sí? Yo normalmente habilito vía oral, no en consultorio. Lo dejo que el paciente lo tome y le digo, ya pueden empezar con esto. Intento hacerlo con esto. Haga este ejercicio antes de. ¿Por qué? Por varias razones. Aquí en Colombia no es permitido que usted tenga comida en su consulta. Es lo primero. Para eso debe contar con un registro sanitario que le va a evaluar la refrigeración de la comida, todo esto. Si la trae la familia, ¿sí? Que es lo que uno hace, ¿no? Por favor, traiga tal cosa. Tiene que tener un aspirador en el consultorio por si el paciente se le broncoaspira. Por eso yo no habilito vía oral, porque no lo debo hacer en consulta, ¿sí? Yo le digo al paciente, vamos a iniciar con esto, con esto, con esto. Le doy pie para que usted pueda en su casa empezar con este tipo de comida. Lo máximo que hago es que le digo, ya puede comer esto y esto otro. Y hasta el momento no he tenido problemas con ningún paciente, solo con uno, que él se me iba, se me escondía y empezaba a tomar agua cada vez que podía deglutir. Nos pega un susto. ¿Sí? Cada vez que hacía el intento y lograba deglutir, salía disparado a tomar agua. Todavía todavía no se podía, ¿sí? Y lo hacía dentro de mi consultorio. Él me presta el baño y salía disparado y se metía un montón de agua y salía morado del baño. No se le había habilitado vía oral, necedad, terquedad, pero hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún paciente. Ninguno se me ha broncoaspirado y yo habilito vía oral de esa forma que le digo. Ya podemos empezar con esto, ya podemos empezar con esto otro. Porque yo veo el movimiento, escucho la voz. Si yo veo el movimiento y escucho buena voz, el paciente logra deglutir sus secreciones, podemos empezar con muchas consistencias, no con una sola, con varias. El problema es cuando la voz me sale,
que ahí no hay cómo habilitar una vía oral. Pero es que si yo le pruebo, de pronto puede comerse una cucharadita, pero es que comerse una cucharadita no significa que está bien, porque en la segunda se va a broncoaspirar. Entonces corro el riesgo de que se broncoaspire mi paciente. ¿Y para qué le hago eso? Ay. ¿Qué se requiere para habilitar una vía oral? Es muy claro. O sea, para poder yo que mi paciente coma, debo tener claro esto: un buen cierre glótico, un buen movimiento laríngeo de elevación y posteriorización. Recuerden que es lo primero que tiene que hacer. Luego de anteriorización, que se me estabilice y vuelva a la posición cero. Yo tengo que lograr eso. Si no logro eso, ¿para qué le pruebo ahora? No hay que correr riesgo de que se broncoaspire. Y no es, a ver, nosotros tenemos metido en la cabeza que no debemos obrar en malignidad del paciente. Eso nos lo metieron en ética desde que estábamos en primer semestre. La pregunta es, ¿por qué yo, si sé que mi paciente se va a broncoaspirar, para qué le doy vía oral? Si todavía no está preparado estructuralmente para comer, ¿para qué le hago una prueba de glutoria si sé que su sistema estomatognático no va a comer? No, que es que en la casa le están dando peor, porque le llega a broncoaspirar a usted en el consultorio y usted qué va a hacer. Yo sí hago pruebas de glutoria, claro que sí, y las hago con agua. Increíblemente para muchos las hago con agua o con saliva, porque hago el análisis acústico de la deglución. Yo lo hago y sé cuando mi paciente está preparado para hacerlo sin correr mayores riesgos. Si no y tengo dudas, si tengo algo, lo hago con agua, que si se broncoaspira con agua, el agua en los pulmones se reabsorbe. Pero si yo le meto comida a los pulmones, no se reabsorbe. Y ahí poseemos lío. Un cucarrón se me entró por la ventana. Ay, Dios. Si ven un grito, es porque se me paró encima de algo. Asimismo, buena coordinación, ingesta, respiración, deglución. Y dicen que soy scout. Yo hay cierto tipo de bichos que no me tolero mucho. Eso y las cucarachas me dan como una sensación terrible. Bien, buena coordinación, ingesta, respiración, deglución, buen nivel de conciencia. Vuelvo y les repito, la deglución es un acto voluntario y requiere un buen nivel de conciencia. Por eso los estados mínimos de conciencia no son los ideales para alimentar personas. Y funcionalidad del sistema estomatognático. No es que todavía estoy con trauma, de donde me toque ese man o me toque una de sus estudiantes, muero, muero. Tener en cuenta requerimientos para habilitar la vía oral, o sea, qué es lo que yo requiero para que mi paciente pueda comer y cuáles son los requerimientos que tiene mi paciente para la disfagia, que no son los mismos, que nos llevan a resolver su problema de glutorio. Entonces, tengo que trabajar a entender lo que le pasa al sistema estomatognático para definir cómo voy a hacer esa terapia. Hacia el manejo terapéutico implica que tenemos que ser muy claros. Lastimosamente, tenemos muy mala puntuación en rehabilitación de la disfagia. Nosotros los terapeutas tenemos muy mala rehabilitación, muy mala puntuación. Dicen, esa terapia no sirve para nada. Así me llegó un paciente casi, y eso hizo que el paciente se retirara de terapia, porque el médico le dijo, no, eso no sirve para nada. Más bien váyase para la casa o váyase para hospitalización, que lo internen y le hagan una gastro, una tráquea. O sea, qué triste, pero es porque nosotros mismos nos hemos buscado al no hacer terapia, sino alimentar. ¿Sí? Entonces, la comprensión de las fuentes de falta de respuesta al tratamiento de rehabilitación de la disfagia es multifacética. Realmente nuestra terapia no funciona. Es muy triste. Pues no la mía, la de otros. La de otros. El uso de la literatura para guiar a la práctica y la planificación de la terapia ayudará a maximizar el beneficio del paciente. Sin embargo, en los casos en que no se puede identificar el motivo de falta de respuesta, es posible que el origen se encuentre en un área de rehabilitación de la disfagia
que aún no se haya explorado. O sea, le estamos echando la culpa a lo que no se ha encontrado en disfagia. Y realmente no estamos entendiendo cómo es el proceso de glutorio y nos estamos yendo a hacer otra actividad que es darle de comer a un paciente y no rehabilitar el proceso de glutorio, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros mismos reconocemos que estamos así, o sea, si lo reconoce Asha, qué pena, qué vergüenza que vean eso, porque eso está publicado, que vean eso otras personas. Bueno, ¿y como por dónde comenzamos? Ahí me parece que estuviera escribiendo por el chat, Pere, como por dónde comenzamos. Eso es excúsenme. Vamos a comenzar por entender lo que pasa con el músculo, es decir, trabajando desde la mioterapia. Si yo entiendo lo que pasa con el músculo, entiendo lo que está pasando con mi paciente. Entonces yo les decía, yo puedo tener un acortamiento de los homoioideos que me van a bajar la laringe por una atrofia, paciente en desacondicionamiento, la señora, por ejemplo, puede tener una atrofia por edad, por sarcopenia, por muchas cosas tiene una atrofia, o puede ser un paciente Parkinson que tiene una atrofia, pero también puede tener un acortamiento muscular por una hipertonía. Entonces yo tengo que diferenciar eso en mi músculo para poder saber si le voy a colocar ultrasonido, si le voy a meter el láser o le voy a meter el electro o le voy a colocar los tres. ¿Sí? Es que le acabo de decir a Gina, métale candela. Sí, métale candela al paciente. Eso es lo que acabo de hacer. Decirle, hágale. Manipulaciones, los masajitos, claro que sí. La cuestión es el cómo los vamos a hacer. No podemos simplemente seguir haciendo esto, haciendo el masaje del pollo, subiendo y bajando la laringe. No, eso no se puede hacer. Porque cada vez que yo hago este movimiento, debo contar con una laringe flexible. Y ayer vimos el problema con las laringes de edad, que pueden tener artrosis, artritis, osteoartrosis, osteoporosis, y tome para que lleve, la fracturamos. Tome para que lleve, la lesionamos. Ay, pero eso es condición clínica del paciente. O sea, todo lo respaldamos en la condición clínica del paciente y no entendemos que nosotros pudimos haber causado ese daño. Con el masaje en esta zona, me sueltan un coágulo, me sueltan un poco de grasa que se vaya por el paquete vascular y me tape y me hace una ACV el paciente. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con las manipulaciones en cuello, nada de masajitos raros. Hacemos estiramientos, la colega que está ahí es una colega mexicana. Fijamos, estiramos, estiramos en línea media. Lo que estemos trabajando aquí no hay ningún problema, pero estos en línea media, que es donde están los músculos. ¿Yo qué hago haciendo aquí masajes? Que es que eso le va a ayudar y yo no sé a qué le ayuda. Hablan tanto del drenaje linfático, hablan tanto, eso es puro drenaje linfático, ¿sí? Hablan de tantas cosas y terminan haciendo un montón de cosas que nada que ver. Y yo les digo, en la literatura, ¿dónde está el respaldo de ese tipo de manipulación? ¿Dónde están los estudios científicos que me apoyan ese tipo de manipulaciones? Eso viene del chisme de pasillo, del chisme común, pero no tienen un sustento científico. No hay. ¿Dónde está el sustento de esas cosas? ¿Sí? Lo que sí tenemos claro, con sustento científico, es que toda manipulación que yo realice debe ir de origen e inserción del músculo. Siempre. No podemos salirnos de esos espacios. Entonces yo no puedo seguir haciendo cosas que no corresponden. Una vez tengo claro para qué sirve el equipo, una vez tengo claro qué tipo de manipulaciones voy a hacer, qué actividades voy a trabajar, porque ya he definido en dónde, por qué, para qué, cómo, qué hace, a quién, todo eso ya lo he definido, entonces hacemos la terapia muscular de rehabilitación y reacomodar las estructuras. En el caso de la paciente que vimos ahorita, nos falta musculito a nivel de los homoideos. ¿Qué vamos a hacer? A darle estiramiento, sí, porque lo necesitamos, pero tenemos que darle masa muscular. Entonces vamos a trabajar con el láser y con el ultrasonido. Vamos a colocarle allí para que afloje esa musculatura y le vamos a colocar aquí, en donde están los músculos que tenemos en cuello. Los músculos de cuello no están aquí, están aquí.
los que nosotros manejamos. Yo no me meto con los de fisioterapia. Ustedes saben que fisioterapia la respeto demasiado para meterme a hacer cosas de fisio. Entonces trabajamos con los músculos del cuello que trabajamos nosotros, que son los músculos laríngeos. Fijamos, estiramos y trabajamos con ellos. Si hemos de tonificar, tonificamos la musculatura supra, sea con tapping, sea con equipos, tapping no taping, que son cosas diferentes, ¿no? Tapping es golpeteo. Las cintas no las trabajo yo en musculatura de cabeza y cuello, ¿no? Ya saben por qué. Entonces hacemos golpeteo, 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 subimos la estructura, colocamos el electro a 120 o a 60. Recuerden que está pasando algo muy especial y es el distanciamiento entre el ioides y el escudo. Tenemos que trabajar a unir esos dos porque no pueden estar tan separados. Tienen que estar pegaditos, pegaditos, para que pueda subir completa la laringe. Entonces, aflojo los infra, tonifico el tiroideo y luego sí subo toda la laringe, toda, completica, porque se está viendo mucha separación del escudo, del ioides. Entonces, el paciente a veces les come, a veces no. A veces les habla, a veces no. ¿Sí? Y eso nos preocupa. Una vez entendemos todo esto, se entienden los objetivos que perseguimos, que tenemos que estirar, que tenemos que relajar, que tenemos que acortar, que tenemos que tonificar, a qué le tenemos que dar fuerza y cómo facilitar el movimiento, que es lo que hacemos, por ejemplo, con el electro a 2 hercios para facilitar secuencias de contracción muscular, sea una esclerosis múltiple con espasticidad, sea un Parkinson, sea un paciente con atetosis, que tenemos que colocar a 2 hercios para facilitar el movimiento. Ahí lo hacemos. Ustedes saben que la programación del equipo se hace en corriente continua en 100 microsegundos de ancho de banda y tenemos la frecuencia que la trabajamos en 2 hercios. Entonces nosotros trabajamos sobre esos parámetros porque tenemos músculos más profunditos, no tenemos siempre músculos superficiales. Estos músculos son más profunditos y nos toca trabajarlos de esa forma. Bien, objetivos terapéuticos que tenemos claros en la disfagia, que la deglución sea efectiva, eficiente, eficaz. Si no lo logramos, que sea funcional. Efectiva, que logre la deglución sin broncoaspirarse. Eficiente, que lo logre sin gasto energético. Eficaz, que lo nutra. Es lo último que yo tengo que buscar. Es decir, que el paciente logre deglutir durante 20 minutos varias veces al día para que pueda alimentarse correctamente. Entonces, así he logrado los objetivos terapéuticos más básicos que yo pretendía en disfagia. Entonces, yo tengo que lograr esto. Si yo no lo logro, pierde el ánimo. Y mi paciente también. Permítanme un segundo. Bien, entonces dentro de los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta, obviamente para desarrollar lo que yo pretendo en disfagia, es que mi paciente logre estos objetivos. Si mi paciente no logra sus objetivos, no estamos o posibilidad para habilitar una vía oral completa. Entonces, primero que logre
deglutir sin broncoaspirarse, que no tenga un gasto de mucho tiempo, es decir, que, porque es que me dicen, le estamos dando compota y ya lleva, la compota se la comió en 3 días, doctora, ya está comiendo. Yo, ¿eso es comer en serio? ¿Se la comió en 3 días y eso es comer? Eso no es nada. O sea, eso no sirve para nada. Eso no es, eso es darle ánimos al paciente de algo que no estamos haciendo. Entonces, tenemos que revisar muy bien eso. Y sin preparar la musculatura, no me bajen la laringe, no me hagan la maniobra del pollo del círculo, 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 sube y baja, porque me bajan las laringes y poseemos líos porque se abre el pliegue vocal y tome y lleva. Entonces, lo más importante, yo me estoy dando cuenta, me estoy comiendo muchas letras, me acabo de dar cuenta, el control del cierre glótico. Virgen Santísima, ahora sí me va a tocar hacerme un examen o ponerme el casquito un ratico. El control del cierre glótico es el principal objetivo en las disfagias severas. Es lo primero que nosotros tenemos que lograr, que el paciente proteja vía aérea. Primero, cierre el pliegue vocal, ¿sí? Y el objetivo de empezar ayer con vos era ver muchas formas de hacer ese cierre y lograr el cierre. Entonces recuerden que el cierre se logra con la aproximación de la cuerda y con el ascenso laríngeo. Entonces, la movilización laringea, la elevación más posteriorización, la estabilización laringea y el regreso a la posición de inicio es lo que yo tengo que lograr. Eso es lo que yo tengo que buscar y es lo que tenemos que hacer, como sea. Si no lo logro, grave. ¿Cómo lo podemos lograr? Entonces, inicialmente con el manejo del músculo, ubicando la estructura donde tiene que estar. Y después pedimos el movimiento, ya sea por deglución, ya sea por ejercicio, ya sea por ejercicio vocal o por procesos resonanciales que nos ayudan a mejorar el tubo resonancial, el tubo faríngeo, ¿sí? Así lo tenemos que hacer. Y les presento al paciente que se me metía a tomar agua, en desgracia, en el baño, y me salía totalmente cianótico. Entonces, miren aquí. Él hacía el intento de tragar por ese lado, acomodación que él mismo realizaba, no que nosotros le hayamos buscado. Él se dio cuenta que ahí podía lograr un movimiento. Nosotros le hacíamos para que él viera que todavía no, hasta que no lográramos mover la laringe. ¿Por qué esa laringe no se movía? Primero, porque había tenido tráqueo. Segundo, porque tenía radioterapia. Entonces, se le limitó el movimiento, no hacía el movimiento y para él era muy difícil lograrlo. Miren que no se movía casi esa laringe. Nosotros estábamos tratando de pegarla y tratando de buscar ese movimiento. Es importante que revisemos muy bien las características musculares del sistema estomatognático para entender por qué una laringe no está bien posicionada. En este caso tenemos una hipoplasia mandibular, entonces el paciente tiene una desviación laringea muy notoria por la falta del desarrollo mandibular. La laringe, el hioides cuelga de la mandíbula y la laringe cuelga del hioides, entonces por eso vamos a tener una desviación en este caso. Garantizar el cierre glótico implica que yo tenga perfecto conocimiento del pliegue vocal, sabiendo que yo necesito que la laringe suba, que no se me quede abajo, que suba, tengo que lograr que el cierre glótico se haga completo. Si yo hago solo el cierre glótico cuando la laringe está abajo, me va a hacer un cierre glótico basal. ¿Pero eso va a proteger? No, eso no va a proteger. Eso le protege una vez con comida de compota, pero en la segunda comida con compota se broncoaspira. ¿Por qué? Porque le protege una, pero el resto se queda adherido a la pared faríngea. Y cuando va a hacer el otro cierre glótico, ya no lo puede hacer y se va a broncoaspirar. Entonces, este paciente, porque se cansa? Se cansan para poder hacer el cierre glótico. Los pacientes de laringe baja, hasta que no tengan un buen movimiento laringeo, no le habilitamos vía oral. No me hagan intento primero que con la compotica, que despuésito con lo otro. No, cuando el paciente ya logra el movimiento laringeo, ya puede comer muchas consistencias. Normalmente, tipo crema, para este tipo de laringes bajas, consistencia tipo crema, consistencia tipo flan, consistencias no adherentes, porque apenas se adhiera,
como no tiene buen movimiento, se va a broncoaspirar. Entonces yo tengo que garantizar un ascenso estructural y un movimiento para poder habilitar cierto tipo de consistencias. Entonces vamos a ir viendo las consistencias en la medida de... Garantizar el cierre glótico implica en un momento dado algo que para mí es básico. Normalmente cuando estos pacientes están hospitalizados o van con el médico y el médico ve que logra cierre glótico, habilita vía oral con o sin nosotros. ¿Sí? Y eso es lo terrible. Ah, no, es que usted ya está muy bien, mírelo cómo traga salida de bien. No, 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 ya, eso ya es para que coma y coma lo que quiera. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé que mi paciente va para donde el médico y que no están respetando mucho lo que nosotros hacemos, le meto una electrocutada grande al cricoaritenoideo lateral, cojo y lo trabajo a 120 hercios 3 veces o 2 veces antes de que vaya donde el médico para que me logre por lo menos el cierre basal porque sé que le va a habilitar la vía oral. O cuando el paciente me llega con la vía oral habilitada, esa es la otra, que a veces me llegan con esa vía oral ya habilitada, porque es que, doctorcita, yo creo que el paciente ya puede comer. ¿Y bajo qué criterio técnico científico me dice usted que el paciente ya está para comer? O sea, ¿cómo me dice usted que ya ese paciente puede comer? Ah, no, doctorcita, porque es que yo ya le probé con una cucharadita de agua. Ese es su criterio técnico científico. O sea, usted estudió para decirme que eso se puede dar. Sí, porque a uno le piden criterio técnico científico para todo. Entonces, ¿bajo qué criterio técnico científico la empleada, el guarda, el médico le dice a uno que puede hacer? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que grabar en la cabeza. Obviamente, no le vamos a decir eso al médico ni a la persona, porque eso sería ofenderlos y decirles bruto. Nos toca decirle, doctorcito, es que todavía no tiene buen movimiento y me preocupa que se nos canse y se broncoaspira. Ah, no, entonces que coma despaciecito. Doc, usted sabe que si come despaciecito se llena muy rápido. Y como es paciente desacondicionadito, si se llena rápido, se puede llenar de cosas. No se preocupe, aquí tenemos una nutricionista también, que ella es la que habilita vía oral. Es más, le dijeron a la fonoaudióloga que ella no tenía por qué dar un diagnóstico de disfagia. El diagnóstico de disfagia lo da la nutricionista y que usted simplemente se tiene que limitar a hacer eso para lo que está formada, terapia. No me importa su criterio, no me importa nada. Pero cuando usted se somete a eso, lo acepta, no discute, no marca, pues, sorry, ahí sí no se le puede ayudar. Ahí sí no se le puede ayudar, toca que aguante. Sí. Usted le dijeron bruto desde el principio, toca que se aguante. ¿Sí? Porque, ¿qué más podemos hacer? Ir peleando gradualmente a ver cómo logramos mejorar la cita. Porque es que la cuestión es que toca ir poquito a poquito. No, doc, es que todavía tiene disfagia. Pero es que nutrición decidió habilitar vía oral. Sí, doc, pero es que todavía no se puede. Además que le agradecería, doc, tenemos que pensar en beneficio del paciente. Si seguimos haciendo pruebitas de glutorias sin que el paciente esté preparado para comer, si se broncoaspira, ¿cómo la ve? Y si se broncoaspira, ¿no aumentamos el riesgo de muerte del paciente o de una neumonía, doctor? Lo peor que le puede pasar es la muerte, pero lo menos es la neumonía. Entonces piensa en eso, que era lo que yo le decía a mi colega ahorita con la broncoaspiración con vario. Hay que sacarle ese vario de los pulmones. Yo he tenido pacientes en UCI porque el vario se les va a los pulmones. Entonces no podemos permitir que eso suceda, ¿sí? Y uno con eso, no, si es su decisión, si usted le quiere hacer el examen es un problema mío, no. Yo no voy porque yo estoy seguro de que se va a broncoaspirar. Yo no lo hago. Y si yo me equivoco, pues qué bien, doctor, que yo me equivoqué. ¿Sí? Y qué bueno que me haya equivocado, pero yo así como lo veo, no como. Y como yo soy tan necia, a mí me creen mucho, porque yo les canto la tablita feo. Y Lenita, es que a todos nos dicen bestias en todas partes. ¿Qué hacemos? ¿No ve?
Yo la entiendo porque suele suceder. ¿Qué hacemos? Y nosotros tenemos nuestro criterio y sabemos dar un diagnóstico de disfagia y sabemos cuándo no está preparado. La cuestión es que la disfagia se tomó por la alimentación y mientras sigamos haciendo eso, van a seguir metiendo la mano los nutricionistas. Mientras nosotros no digamos que es el sistema el que tenemos que rehabilitar y sigamos dando comida, nos van a seguir poniendo el nutricionista por encima. Complicado, Milenita. Sorry, sorry for you. Le dijeron bruta en la cara. Eso dio más pesar. Lo peor es que piden actualizaciones y quieren traer gente a Estados Unidos y no ni siquiera tienen el conocimiento básico del manejo. En los gringos que tampoco hacen nada de esto. Entonces perdemos el año. Porque los gringos hasta que no se comprueban el resto del planeta, ellos no lo adoptan. Esa la tenemos clara. ¿Sí? Ellos no adoptan nada hasta que todos los demás países no lo publiquen, no lo hagan, no todo. Entonces ellos se traen la investigación y dicen, vamos a ver si en Estados Unidos funciona. Y ahí es donde perdemos el año y la evolución. Pero bueno, no hay nada que decir. Ustedes que conocen más las colegas de allá, porque han hablado con Carla y Carla les ha contado cómo es toda la historia. Así es, así es. Entonces tenemos claro que tenemos que reparar el músculo, es lo primero. Lo segundo, trabajar al movimiento. El movimiento hay que graduarlo en cuanto a intensidad, frecuencia, duración y distribución del ejercicio. Yo no puedo, como dice la norma, la regla, mandarle 30 veces 30, que es el ejercicio de Shakiro, de Shaker, no quieran decir. No puedo mandarlo así porque no es correcto. Yo necesito que todo mi músculo cricofaringio, constrictor inferior de la faringe, constrictor medio de la faringe esté hipertrófico. No, no podemos hacer eso. Yo no puedo permitir que eso suceda. Yo tengo que lograr que mis músculos estén sanitos, entonces tengo que buscar la forma equilibrada de hacerlo. Es que aquí está Elenita, que ella, lo que pasa es que Elenita se casa a unas peleas bien simpáticas. Elenita trabajaba muy bien hasta que le montaron una foniatra. Las foniatras no son muy comunes en nuestros países. Gracias a Dios, en México sí, en nosotros, en el resto no. Y entonces le montaron una que ella dice saber mucho de muchas cosas, pero no le da la medida. Entonces, lo más grave, dice Elenita, es que la foniatra hace la prueba funcional de la deglución, luego de decirle que la laringe no está bien posicionada. Y la doctora dice que yo tengo que ver si puede o no puede comer. O sea, después de que ella le hace la prueba, después de que todo, le bota la pelota a Elenita para que ella siga. Es difícil, es difícil, es difícil. Eh, no podemos decir muchas cosas porque realmente es complicado. Ustedes saben, yo tengo esposo médico, ¿no? Entonces es difícil porque él me entiende después de 31 años de matrimonio, ¿sí? Y eso que a veces se le sale una cosa, una que otra cosita por ahí que me provoca coger y sacudirlo y decirle, a ver, papito, acuérdate que yo soy la fonoaudióloga, ¿no? Así, me toca a ver, sacudirlo. Pero, pero entendemos que cuesta. Y es lo que él me dice. Cuando nosotros nos explican y nos dicen las cosas de manera respetuosa y nos dicen que las cosas son así, pues podemos cambiar. Lo que pasa es que cuando tenemos una cuestión de poder, sí, que es como el caso de Lenita, y me imagino que también es el caso de Milena, es la cuestión, o si es el momento, no sé si fue Milena o Carolina la que comentó, me imagino que fue Milena. ¿Carolina? Ah, sorry, Carolina, le dijeron bestia en la cara. Y yo es que Milenita, y fue Carolina. Sí, eso les pasa por estar juntas. La cuestión con esto es que nosotros tenemos que tener claro cómo le vamos a decir al médico que todavía no puede comer. Esa es la cuestión. Porque el que está por encima de nosotros no es el nutricionista, es el médico. Es el que nos remite el paciente, el que nos manda el paciente, y es con él que debemos tener más relación.
Sé y entiendo que la cuestión es de poderes porque en nuestros países no estamos acostumbrados a tener médico foniatra. El médico que está por encima, en rehabilitación, depende, puede ser el médico internista, el médico neurólogo, que con ellos es a veces más fácil trabajar. Entonces, por eso es la cuestión del equilibrio de poderes en algo que nosotros no manejamos. Diferente las terapeutas en comunicación en México que hacen específicamente muchas cosas que el médico les manda, el foniatra, y porque así está marcado por ellas, por ley y por muchas cosas. Sin embargo, a veces toca revalorar al paciente, remandar los ejercicios, reprogramarlos. Entonces, pues, como les digo, es una cuestión de poderes, ¿no? Es una cuestión que ya es otra historia. Así que, Caro, ayer, saque toda esa machita que usted tiene y todo lo fuerte que usted es. Usted sabe que sí, pero eso ya pasó, pero digamos, el tema es que aquí hay un grave problema con las coordinaciones entre entidades, ¿verdad? Ahorita Ujú. yo tengo hospital de niños porque estoy en un centro educativo, digamos, y me toca mucho chico, pero ya mandamos cartas, digamos, y por ejemplo, ¿quién es la responsable de los chicos que salen con un PEC? Y no hay una terapeuta de lenguaje. ¿Quién le enseñó a la mamá qué podía hacer y qué no? No hay una terapeuta de lenguaje. Y me llegan a mí los chicos, tengo ahorita una Compec, que el que me indica, o sea, el que indica qué puede comer la chica es un nutricionista. Entonces volvemos a mandar que nos respondan porque un nutricionista está haciendo eso y nada, o sea, el departamento tal se la tira tal, o sea, ahí nadie sabe nada. Entonces los chicos salen del hospital, no les dan seguimiento. Teníamos uno con naso, que tenía 3 años de tener una naso, la mamá Ay, se la quita y se la cuando quiere, ajá, y nadie tiene seguimiento de ese chico. Esta chica con PEC no tiene seguimiento en el hospital de niños por parte de terapia de lenguaje. La chica salió con PEC tiene infecciones respiratorias recurrentes y le tiran que reflujo, que todo, ¿verdad? Menos disfagia. Entonces, tenemos ese gran problema ahorita con la coordinación, pero eso es un problema que yo me voy a ir de ahí y nunca va a acabar. O sea, y es que en la parte hospitalaria no tienen fonoaudióloga, me imagino, no tienen terapeuta. hay tres. En el de niños, tres. Ajá. ¿Y si Como son si no hubiera. terapeutas? Sí, eso es lo más Ah, bueno, triste. porque es que lo tenaz es que antes habían otros que no eran terapeutas. En el conversatorio llegó una de ellas. El día que fuimos al conversatorio, que llegamos 8, llegó una de ellas a decir que es que ella venía porque estaba muy alejada del colegio, pero es que ella ocupa capacitaciones como de Brasil o de Estados Unidos para poder aprender, porque ella trabaja solo con neonatos y como lo que ella hace es diferente a lo que hacemos las demás, así lo dijo, entonces ella ocupa eso. Yo casi me levanto y le digo, mucho gusto, yo soy la que recibo todos los desastres que usted hace ahí, pero ¿para qué? O sea, ¿Para qué pelearse? Digo, y Eso es dijo, es cuando, que mi realidad es muy diferente a la de todas ustedes, porque yo trabajo con neonatos y yo, les voy el día sábado tenemos la reunión de la asociación. Eh, Normalmente tenemos presentaciones de diferentes cosas, sino que ahorita estamos aprovechando que tenemos a Verónica, a Verito. Verito es neonatología pura, programa Mamá Canguro, y ella pues ha tenido también muchos tropiezos porque la colega que está al lado trabajando en neonatología, ella trabaja programa Mamá Canguro, pero la colega que trabaja en neonatología manda a los pacientes con vía oral habilitada que reingresan después con ella, o sea, por broncoaspiración, por un montón de cosas, para que la chismosies y veas el manejo, como dices, lo diferente del manejo. Les invito a todos, el acceso es gratuito, está en la página, el Zoom, con la dirección y todo, para que entren el día. Vamos a ver puros estudios de caso. Este sí ha sido solamente englobado en eso, en estudios de caso. Estamos viendo pacientes desde desde la parte de, de diferentes países en presentaciones, en enfermedades, en patologías, todos distintos.
Entonces, la idea era específicamente hablar de esto porque sabemos que tenemos similitud de muchas cosas que se presentan. No siempre son las mismas, entendemos que los manejos son distintos, pero sí tenemos mucha cosa. Y no les digo la última locura que le dio a este man ahorita, decir que nosotros en pacientes con conciencia, con trastornos de la conciencia baja, podemos habilitar vía oral. Ah, no. Pero pues el muchacho está de moda, ahorita hay que creerle todo lo que dice, entonces Hielo, hay simplemente que respirar profundo. de los cubos de ¿El de los qué? cubitos de hielo, no es el mismo. No sé si sea el mismo, porque no sabía de cubitos de hielo. Ah, pero qué dicha. Con Bueno, cubos de hielo. puede ser, es factible, porque el man saca cada cosa, saca cada cosa y es tan capaz de decir que uno es el que está desactualizado. ¿Mm? Sí, yo me he quedado con él y Nati en Instagram. Es uno machillo, ¿Pelean por eso? pero fue hace años por esa estupidez de los cubos de hielo. Me dio demasiada cólera. No, espérese para que peleen por el espumero entonces, porque ahora Ay, lo no. in es la espuma. Bien, vamos a continuar. Ya vamos a ver por qué no espuma, por qué no líquido, por qué no ese tipo de cosas. Ya vamos a ver. Nuestro objetivo, este es un estudio que me llamó mucho la atención, porque lo que está comprobando es la velocidad laringea de la comida espesada y de la comida líquida, claro. Entonces, hay cosas que para mí son lógicas, pero es bueno que las veamos. La velocidad máxima laringea y la velocidad media laringea eran significativamente más rápidas al tragar líquidos moderadamente espesos que al tragar líquidos finos. Para mí es claro el porqué. La distancia del movimiento laringeo fue significativamente eh, mayor al tragar líquidos moderadamente espesos que al tragar líquidos finos. Pues obviamente tiene que abrirse más el espacio laríngeo para poder comer. Y lo mismo pasa con la otra velocidad. La velocidad máxima laringea y la velocidad media laringea eran significativamente más rápidas al tragar líquidos espesos que al tragar líquidos finos. Las cosas que son más pesadas bajan más rápido, se llama gravedad. Y además el movimiento laríngeo requiere ciertos momentos de gravedad. ¿Sí? No todo baja por gravedad que hay que decirle a los médicos en un momento dado. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué baja más rápido un espeso? Por el peso. Por el peso baja más rápido. Entonces tiene que garantizarse más rápidamente un cierre glótico. Y si su paciente tiene la laringe muy baja, ¿cómo hace para garantizar un cierre glótico si tiene que subir para lograr el cierre? Las dos cosas, no solamente que se aproxime la musculatura por el picuaritenoideo lateral, sino que también suba la laringe. Necesitamos las dos cosas para garantizar el cierre glótico. Si yo no logro eso, pierdo el año. Entonces, tengo que tener claridad de que si yo voy a dar un alimento más espeso, tengo que haber garantizado el cierre glótico. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente de que baje más rápido? Es que corre mayor riesgo de broncoaspiración. Y si no tiene movimiento faríngeo, pues se queda adherido a la pared faríngea y se broncoaspira posterior a la deglución. Come un poco, pero el resto queda adherido a la pared faríngea. Sí, doctor, es que lo que pasa es que yo le doy la primera cucharada y come. Y en la segunda ya empieza a toser. Se quedan restos por allí pegados, no hace un buen movimiento porque la estructura no lo puede hacer, que puede ser una laringe muy baja posteriorizada, baja anteriorizada o anteriorizada, que también pueden presentar ese tipo de de laringes. Ahora bien, ellos observaron dentro del estudio los movimientos laringeos e hicieron una relación con determinados puntos que son muy válidos para nosotros dentro de la formación del tubo deglutorio, del tubo resonancial cuando hablamos de voz. Entonces, ellos hablaban del movimiento en cuanto a los desplazamientos sobre estos ejes, ¿sí? En personas con disfagia, no en personas normales, en personas con disfagia, porque lo que querían ver era qué pasaba con la velocidad, con el peso
Entonces, la cuestión con el peso es clara, ¿sí? Un alimento más pesado baja más rápido, hay más riesgo de broncoaspiración. No es que baje más rápido, entonces el paciente come más fácil. No, hay más riesgo de broncoaspiración porque la estructura puede no estar preparada para hacer todo el movimiento. Entonces la cuestión no es de espesos o de sólidos en un momento dado, sino de si los movimientos se pueden o no realizar. Y va mi pregunta, que es lo que yo siempre les reboto a ustedes y que era parte de lo que hablaba Belenita ahorita. Vamos a seguir haciendo prueba de ensayo-error hasta que mi paciente se broncoaspire, deje de broncoaspirarse. Entonces, cuando se deje de broncoaspirar, entonces es cuando ya le podemos dar la vía oral. ¿Es en serio? ¿Es en serio que estamos poniendo en riesgo la vida del paciente con este tipo de pruebas y la seguimos haciendo? Es que lo demuestra Estados Unidos, es que lo demuestra Canadá, es que lo demuestra, si lo puede mostrar el rey Pipinito. Pero fíjense lo que estamos haciendo. Entonces, no hagan una prueba hasta que ustedes no sientan que esto puede llegar a deglutir, porque el riesgo es que su paciente se broncoaspire. Y si usted ve que esto, porque hay gente que mira al paciente y dice, yo no creo que el paciente pueda comer, yo creo que se broncoaspira, hagamos la prueba porque yo creo que se broncoaspira. O sea, sabemos que se va a broncoaspirar y hacemos la prueba funcional de la deglución o los diferentes MPBT, todas esas que hay, que son para lo mismo y que son pruebas funcionales de la deglución. Dele de comer y mire si se broncoaspira. Esa es la prueba funcional de la deglución. Estructuralmente mi paciente está preparado para comer. O sea, sus estructuras se mueven bien para comer. Tiene fuerza, el movimiento y la estabilidad para la consistencia que yo le quiero dar. Si yo me contesto esas preguntas, puedo habilitar una vía oral con determinada consistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes más me preguntan? Porque esas preguntas vienen, específicamente vienen de algunas de ustedes de aquí, de las que están aquí. Entonces, recuerden los objetivos terapéuticos. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo tengo que hacer. Ahora bien, este paciente se broncoaspira masivamente. Ustedes ven que está pasando completo el bolo por delante y por detrás. Y no es un poquito, es un montón. Miren cómo está pasando por la vía. Este paciente se está broncoaspirando masivamente. La pregunta es, ¿qué está pasando con ese paciente para que lo logre? Entonces, miren ustedes la alineación de las cervicales. Miren cómo está así. Las cervicales están así. Eso significa laringe expuesta, riesgo de broncoaspiración, y por eso se broncoaspira. Entonces yo cuando no tengo la curvatura, y por eso tenemos que trabajar de la mano con el fisio nos tiene que lograr esa curvatura normal, pero tampoco pasarla al extremo, que es la otra que también vemos, que es cuando el paciente queda así con la laringe toda anteriorizada, que es espantoso. Y obviamente el trabajo es horrible. Algo que es claro es que nosotros debemos propender una vía oral. El paciente que se queda con sonda, como dijo Carolina, paciente de 3 años con sonda, qué miedo. Es un paciente que debe tener un montón de bichos en la panza y debe hacer cualquier cantidad de cosas a repetición. Diarreas o malestar estomacal, alguna vaina, porque eso debe estar terrible. Y si se la quitan y se la ponen a voluntad de la mamá, peor. Eso sí, debe ser terrible. Entonces sí, es difícil vivir con una sonda, vivir con una gastro, es difícil. La idea es que debemos buscar una vía oral segura para mi paciente. Entonces las preguntas que me hacen, ¿por qué se da el escape oral del bolo? ¿Por qué se sale la comida? Porque no tenemos un buen control lingual, no solamente porque no hay un buen sello labial. Entonces el bolo se puede escapar porque tenemos un problema de selle labial, sí, pero si su paciente tiene un problema eh, de corteza y su deglución es como una succión por lamidas, así, pues va a botar el bolo. Entonces el problema es que nos toca corregir el proceso deglutorio del paciente. Entonces el escape oral del bolo no se da por un pobre selle labial, no necesariamente por eso, se puede dar por un problema deglutorio, por un problema de movilización lingual del bolo, que no la puede mover y se escapa. Entonces tenemos esas consideraciones que trabajar al momento de
Se los digo porque así nos llegan los exámenes. Presenta escape oral del bolo. Entonces uno llega y dice, bueno, listo. Y eso significa que, ¿por qué se da acúmulo en vestíbulo? Porque el paciente tiene no solamente flojo el bucinador, sino que además de eso no puede recoger el bolo que se me mete allá, ¿sí? Entonces, algo está pasando con la lengua que no puede recogerlo. Entonces, el problema no es solamente del pobre bucinador que me lo están masacrando, porque es que tiene acúmulo en vestíbulo, entonces le bajan aspectos sensoriales, le meten el dedo con el cepillito, le hacen un montón de cosas y el paciente sigue dejando acúmulo allí. Yo digo que cuando yo veo que hablan más mal de nuestro acto terapéutico, les digo, tienen razón. Es que hacemos muchas cosas sin lógica, muchas cosas que no tienen explicación. Entonces, cuando tenemos el acúmulo, puede ser por un problema de bucinadores o un problema de lengua, o los dos, ¿sí? Que puede ser por una ACV, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando el bolo se disipa en cavidad oral? Que tenemos mucha saliva. Cuando el bolo se pierde, es un bolo coeso. Puede ser eso. O puede ser un bolo que es suelto, abierto, como la carne molida, el arroz, en fin, y que se disipa en la boca. ¿El paciente lo puede recolectar? Es la pregunta para hacer un bolo coeso. La pregunta es, ¿su lengua está trabajando para hacer? Entonces estamos viendo que hay mucho problema de lengua y de lengua mal trabajada, porque tenemos que trabajar esa lengua para que pueda recolectar el bolo. Recolectando el bolo se pueden evitar muchas cosas. Ahora, que no tengamos que trabajar el selle, claro que sí. Que tenemos que trabajar que el bucinador esté correcto, claro que sí. Pero tenemos que trabajar que la lengua sea capaz de recoger el bolo. Si la lengua no es capaz de recoger el bolo, se va a seguir reagrupando. Las fasciculaciones normalmente, Lenita, no me logran esto, me lo logra es el cansancio que puede tener el músculo, la fatiga. Pueden ser los transversales o los verticales que estén fatigados. Entonces la lengua no adopta una buena forma, ¿sí? Y de pasadita que no esté trabajando bien el longitudinal inferior. Que no tanto como digo por la fasciculación como tal, la fasciculación nos indica que hay un proceso de cansancio, de fatiga con el músculo, por exceso de trabajo, porque está muy caído, por diferentes cosas, por una patología nerviosa periférica de base. Entonces nos toca revisar también esa parte, ¿no? Ahora bien, hay que tener diferentes factores en cuenta. Lo uno, hay que garantizar, Elenita, con el mayor gusto, hay que pensar en el paciente, en lo que implica. Yo siempre les digo, hay que buscar calidad de vida. Hay veces que hay pacientes adultos mayores que no nos les van a hacer la gastro, nos van a colocar la sonda, la nasogástrica. Perfecto, entonces trabajemos con eso y miremos a ver cómo recuperamos rápidamente. Pero no pretendamos que la disfagia sea como muchas de las terapias que hacemos a distancia, a largo plazo, ¿sí? ¿Cada cuánto usted come? Diario. ¿Cada cuánto debiese ser la terapéutica? Diario. En su defecto, 3 veces a la semana. Una vez a la semana es control, no es terapia, ¿sí? A no ser que estemos ya en las fases finales de rehabilitación. Se los digo, yo sé que cuesta porque las instituciones nos obligan, pero es que debemos buscar cómo negociar, porque si no, lograr cosas es difícil. Y si ustedes las logran es porque son muy buenas, ¿sí? Porque yo sé que lograr resultados viendo un paciente una vez cada 15 días es difícil. Aquí en Colombia decidieron que los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas son pacientes terminales, entonces que una vez al mes la terapia. Para la disfagia, entonces, ¿para qué le mandan terapia para la disfagia? No le manden. ¿Sí? Es que tenemos que cumplir, pero entonces cumpla haciéndolo bien, mándenle las diarias hasta que se mejore o no se mejore, ¿sí? Pero hay que estabilizar el paciente en un estadio. Yo no puedo, como se va a morir, pues dejémoslo así, ¿no? Es que de algo nos hemos de morir todos. Entonces, sí o sí, hay que tener en cuenta la calidad de vida del paciente, lo que nosotros le ofertamos. Lo ideal es que tenga vía oral, manejar los ejercicios, todo.
darle dignidad al paciente. Es que hacen todo un drama cuando el paciente, yo digo que para un niño PC y para un adulto es horrible. Espérese, le ponemos el babero, espérese, le ponemos no sé qué. Todo el drama de comer es un proceso miedoso. Entonces hay que darle dignidad, por Dios, tratar de habilitar esa vía oral en la medida de lo posible. Y ustedes saben que es muy incómodo para las demás personas tener una persona con tanto drama al lado de uno comiendo. Entonces tenemos que darle toda esa vinculación a la parte social, no podemos dejarles que estén aislados por eso. Satisfacer las necesidades. Eso es importante, buscar que el paciente se alimente solo, que sea independiente. Nosotros trabajamos por la independencia en rehabilitación. Yo no sé por qué les ha dado, porque tenemos que darle de comer. El paciente tiene que comer. El sincrónico, la deglución secuencial, consecutivo y preciso, la tenemos clara. Tenemos que trabajar acorde con las características, entendiendo que no es lo mismo la parte deglutoria de un niño que la parte deglutoria de un adulto, por el posicionamiento estructural, por las características que trae el proceso y porque refleja en los niños, en los bebecitos y en los adultos no. Entonces tenemos que tener todos esos aspectos en cuenta al momento de trabajar. Ahora, tengo claro lo que pasa con el adulto. ¿Por qué le pido al adulto mayor que coma o mastique sin dientes si no tiene dientes? Es que el médico me dice que tiene que comer carne, pero ¿cómo va a comer carne si no tiene dientes? ¿De dónde va a comer el paciente? Entonces que se la piquen o se la hagan molida. Listo, perfecto. El paciente así medio puede organizar un bolo para comérselo. Y eso, que tiene que ser muy bien puesto. ¿Qué es buscar una vía oral segura? Una vía oral segura, estoy feliz echando carreta y se me olvida decirles cómo es la cosa. Buscar una vía oral segura se busca sin ofertar alimento a ver cómo se broncoaspira, ¿no? O sea, vamos a buscar como debe ser. Teniendo en cuenta las características de la alimentación, claro que sí. Teniendo claro el nivel de conciencia del paciente, si nos colabora o no. Por ejemplo, este paciente no nos colabora, entonces tengo que trabajar técnicas pasivas porque ella no me va a hacer una I, ni una E, ni una O, porque tengo que trabajar técnicas pasivas. Y eso la tenemos clara. Asimismo, facilitar muchas experiencias de aprendizaje y más si trabajamos la estimulación transcraneal. Si yo quiero trabajar a disfagia, tengo que trabajar muy claro el movimiento lingual. Tengo que liberar las plasticidades desde área 4. Tengo que trabajar el tono desde área 4. Tengo que trabajar el movimiento desde los núcleos de la base. Tengo que tener secuencias de contracción muscular en ejercicio que están en la corteza prefrontal cinética. O sea, todo eso lo tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que vincular la ínsula, tengo que vincular los núcleos, la corteza parietal, tengo que vincular todos los aspectos trigeminales sensoriales que llegan a corteza parietal, áreas 3, 1, 2. Tengo que trabajar la postura, la esterognosia. Eso lo tenemos en área 3, 1, 2, la parte posterior, que esa se la indiqué yo a Carolina el día de hoy, que estuvimos hablando. 312, la parte posterior. Ustedes ubican 312 aquí, donde está la parte postural. Toda la parte que tiene que ver con la esterognosia está allí y hacia allá vamos a trabajar. Esa parte hace parte del equipo vestibular. O sea, esa información llega por el octavo par, ¿sí? Y la necesitamos. Esa la necesitamos con mucha urgencia, porque es importante para nuestros pacientes, ¿sí? Y desde disfagia sí que es cierto. Además, si a eso le sumamos que el paciente de pronto presenta vértigo, náuseas, vómito, tenemos que trabajarlo desde tallo, vinculando aspectos desde tallo, cerebelo, tálamo, corteza parietal, área 312, atrasito. Atrasito del 2, para que me entiendan, que es donde tenemos toda la parte de procesos posturales. Si yo quiero trabajar desde el octavo par
porque la alteración se encuentra a nivel auditivo en personas mayores como la que tenemos aquí, en pacientes que tienen problemas vestibulares, trabajamos desde los canales semicirculares que están, ustedes ubican la orejita y trabajan aquí para manejar esa parte que nos interesa dentro de toda la postura. Ya dentro de las compensaciones, evitarlas, evitar que mi paciente haga giros, acomodaciones, porque eso nos desacomoda las estructuras del sistema estomatognático. No es que lo vamos a coger y lo vamos a amarrar como se hacía antes para darle de comer así, no. Lo que vamos a hacer es acomodar las estructuras y evitar que nos siga haciendo compensaciones, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evitar. No es que lo vamos a obligar a que coma por el lado contrario donde comía, no. Tenemos que arreglar los músculos para que el paciente solito lleve su cabeza a posición media y pueda comer bien. Ya desde lo que es el algoritmo y lo que vamos a trabajar, hay que desglosar cada uno de estos aspectos. Si vamos a trabajar aspectos sensoriales, trabajamos normalmente gusto y olfato para procesos de integración sensorial, pero que están relacionados con alguna disfagia que pueda tener, que no es lo mismo. O sea, tenemos claro que una cosa es que el paciente sea hiperresponsivo o hiporresponsivo y otra cosa es que tenga disfagia, sino que a veces tenemos las dos cuestiones, la disfagia con un problema sensorial. Entonces tenemos que trabajar gusto y olfato. Gusto y olfato también se puso de moda ahorita que estábamos con el COVID, porque pues suele perderse, generarse ageusias, disgeusias, parosmias, anosmias. Entonces nos toca trabajar circuito de gusto y olfato, que sabemos que gusto es facial, olfato, conectamos la parte nasal con la parte nasal, entra directamente a amígdala, de amígdala se vincula con hipocampo, pasa a corteza temporal y allí se interpreta toda la información que entra por olfato. Gusto tiene su vinculación facial desde la parte sensorial hacia tallo, tálamo, tálamo, corteza eh, temporal y corteza motora, área 4, que es donde se vinculan finalmente algunos aspectos del gusto, porque está muy relacionado con el proceso del glutón. Y de los equipos, pues podemos trabajarlos todos desde la periferia hasta la parte de corteza, recomendándoles el uso del láser en la fotobiomodulación transcraneal y ya electroláser y ultrasonido para el manejo de la musculatura. La protección de la vía aérea es lo básico, cierre glótico, movimiento laríngeo y la coordinación de la respiración con la deglución, que esa casi no hemos hablado, pero que también se hace muy, muy importante que la trabajemos. Liberación lingual, movilidad velar y deglución es lo que tenemos que seguir haciendo. Mañana vamos a hablar de liberación lingual porque las lenguas les está costando muchísimo trabajo a algunas personas. No me identifican muy claramente la musculatura al momento de trabajar y estirar, no logran los resultados que se esperan, entonces vamos a entender qué pasa con ciertas lengüitas, por qué no nos cancionan. Y les voy a mostrar una lengua macroglósica para que no me le sigan diciendo macroglosia a las lenguas grandes, porque hay lenguas grandes, pero hay lenguas macroglósicas feas. Dentro de los objetivos tenemos que tener claro de común acuerdo con el nutricionista lo que vamos a hacer. Yo sé que es difícil, Caro, porque los nutricionistas a veces piensan que uno se les está metiendo en el área de nutrición cuando habla del diagnóstico de la disfagia. Entonces, con ellos es más llegar a negociación y decirle, mira, tú vas a trabajar obviamente la parte del tipo de alimento que le vas a ofertar a tu paciente para que tenga todas las ganancias a nivel proteico, a nivel de grasas, a nivel de carbohidratos, todo lo que necesita el paciente. Estamos de acuerdo. Yo lo que voy a manejar es que esto esté preparado para lo que tú le quieres dar. Entonces, por eso tenemos que acoplarnos y entender que las dos manejamos disfagia, tú desde ese punto de vista y yo desde mi punto de vista, ¿sí? Desde mi sistema estomatognático, para entrar en acuerdo. Porque es muy complicado con ellas, porque muchas sienten que es que uno les está haciendo su trabajo. Y por eso ellas dicen, es que yo manejo disfagia. No, ellas manejan la alimentación.
y más que todo la nutrición, que es lo que ellas hacen. El manejo con nutrición, que es a lo que vamos, que es lo que le digo a Carolina, que sé que es muy difícil. Lo sé, ¿sí? Porque también es cuestión de egos y de yo sé más y yo puedo más. Pero tú eres dura, eres fuerte y poderosa, eres mi héroe. Eres mi héroe. Hay que buscar es un poquito más de diplomacia, pero eres mi héroe. El entrenamiento de la deglución combinado con la intervención nutricional puede mejorar la función de la deglución y el estado nutricional y la calidad de vida de los pacientes, en este caso con cáncer de laringe o con disfagia después de la operación y radioterapia. Para mí esto es básico, la relación que tenemos los dos y entendemos. O sea, entendemos que somos dos formas de diagnosticar la disfagia diferente. Ella lo hace con sus alimentos, yo lo hago con mi sistema. Entonces es explicarle un poquito qué es lo que hacemos para que entienda que nosotros lo que vemos es eso. El problema radica en el momento en que nos fusionaron la nutrición, porque nos la fusionaron a las malas. Según lo que dice la Asociación Europea de Disfagia, nosotros tenemos que hacer esto, espera y suave, porque Nutrición Evalúa, en España es donde Nutrición Evalúa y tú lo sabes, y también es donde nutrición habilita vía oral y enfermería hace la terapia. Y nosotros no hacemos nada. Esa es la cuestión. Ahí es donde tenemos el inconveniente, porque los logopedas no se han pellizcado. Y eso pues es un problema gravísimo. A pesar de la aplicación de intervenciones apropiadas basadas en la evidencia, persiste la disminución de la seguridad y eficiencia del glutón. Entonces, seguimos con el mismo problema con Asha. Asha dice que nuestra terapia no funciona, ¿sí? Y ese es el inconveniente. Y lo traigo porque es que nosotros mismos no podemos decir que no sabemos hacer terapia. Sí, que no lo sepan los gringos no significa que todos no sepamos. A ver, suavecito, ¿sí? Ahí sí nos tenemos que trabajar con cariñito. ¿Cuáles son las técnicas de rehabilitación basada en la evidencia? Entonces a mí me dicen, no, es que Patricia, tenemos que tener técnicas que estén basadas en la evidencia. Alimentar con pitillo, pajilla, popote, sorbete, ¿sí? ¿Es manejar la disfagia? No, pero lo hacen muchas de enfermería hacen eso. Le colocan el vaso con la pajilla, con el sorbete, con el popote, y es la forma de trabajar disfagia. Y les tengo el método para la chica de Perú, recién traído de Perú. Y también lo manejan aquí en Colombia, quedando con un pitillo el paciente fluye, con una pajita, con un sorbete, con un popote. Poseemos líos. El mismo niño aquel rubiecillo de los 3 deditos aquí para que se le quite la disfagia. Usted se coloca aquí y se le quita la disfagia porque automáticamente degluta. ¿Cómo no? Sigamos así. Dar de comer y ver si se broncoaspira tampoco es una técnica que esté comprobada. Hay estudios que dicen que la prueba se estandariza la prueba, se hace la prueba, pero no dicen si la prueba es eficaz para lo que nosotros tenemos que buscar. Y aquí está la alimentación con paleta de helado y le podemos dar ahorita a la vinculación con la espumita mágica, que la espumita se vuelve líquido en la boca, pero es que es espumita y es muy bonita y hay que hacerla. Y yo les vendo el aparatico para que ustedes hagan la espumita porque eso es lo que yo hago. Muy bien. Dar de comer un sanduchito despacito, esa fue la última, esa es traída desde Cúcuta por Daniel, que el colega le dice al paciente, cómprese un sanduchito de esos de pan blando, le mete quesito, le mete jamoncito y usted lo va partiendo a pedacitos y en la medida en que lo vaya comiendo, usted se va mejorando de la deglución. Ajá, eso es a comer, se aprende comiendo. Esa es la triste historia de cuando nosotros traemos todo ese montón de cosas que sacan. Debe ser efectivo, eficiente y eficaz. Sí, la efectividad de la rehabilitación de la disfagia orofaringea depende de la elaboración de un programa terapéutico que elija un conjunto de procedimientos capaces de provocar efectos beneficiosos y vuelve y juega. La definición es perfecta. La cuestión es que no hacemos eso. Sobre la dinámica de la deglución. Es que es sobre eso que tenemos que trabajar. ¿Sí? Es sobre ese punto que tenemos que lograr la respuesta.
reflejándose satisfactoriamente en el estado general del individuo. Tenemos clara el plan de intervención, entonces, ¿cuáles son las cosas más básicas que hay que hacer? Garantizar el cierre glótico, facilitar el movimiento, garantizar la coordinación y garantizar el nivel de conciencia. Eso yo no habilito una vía oral. Las maniobras devolutorias son ejercicios. Para mí, cada una de esas maniobras son ejercicios. Cuando yo le digo al paciente, vamos a tragar, pero aguánteme un momentico ahí, aguante, termine la deglución, un Mendelssohn, como debe hacerse. Ahora, asistido con el dedito, con la mano, haciendo elevación laríngea. Bueno, un masaco, para mí es el mejor ejercicio que hay porque me eleva y me interioriza la estructura. Amo a masaco. Masaco no es tan usado por mucha gente, pero para mí es mucho mejor que el mismo Mendelssohn, porque Mendelssohn solo sube, Masaco sube y anterioriza, que se parece más al proceso. Entonces, al poner al paciente a que haga eso es un ejercicio, no es una terapéutica, es un ejercicio, ¿sí? Que va a acompañar una terapéutica que yo he hecho en mi consulta. Los ejercicios entonces son buenos, pero no se les olvide, no me manden cosas sin que me hayan acomodado los músculos, no me hagan manipulaciones sin que lo hayan hecho. No se les olvide desde mioterapia, la activación muscular, el estiramiento, la elasticidad, el tono, la masa muscular, y desde el ejercicio tener en cuenta el movimiento agónico y antagónico que tenemos a lo largo del desplazamiento laríngeo, que lo necesitamos. Y yo necesito que haya quedado muy clarito para que lo trabajen así. Entonces, explicación para las colegas nuevas que no han entendido de pronto todo lo que pasa con la musculatura si una laringe está baja y posteriorizada. Aquí vemos, las flechitas son los sitios hacia donde se contrae el músculo. Vemos toda la fijación laringea baja y vemos todos los músculos cómo se estiran. Los únicos músculos que se acortan por contracción o por atrofia son los inframioideos, especialmente el homoioideo si se va hacia atrás. Entonces el homoioideo se nos vuelve un problema grande cuando nosotros vemos esas laringes. Por ejemplo, estos pacientes tienen esa presentación. Ustedes observan este chiquito y ya para algunas que ven la laringe con los ojos de la fe, lo ven aquí. Los niños tienen las laringes muy altas. Recuerden que las laringes no se deben percibir en los chiquitos porque se ven, ya se ha bajado la laringe. Entonces, este chico tiene una laringe baja, posteriorizada en rotación posterior, ¿sí? Y lo está dando efectivamente el cilindro que colocan para cervicales de fisioterapia, que es este cilindro que me empuja la estructura hacia adelante y me marca una curvatura mayor en la laringe que la que normalmente tiene. Y al lado izquierdo tenemos un niño con una traqueostomía, que las traqueostomías me bajan las estructuras sí o sí, me las ponen muy bajitas. Cuando tenemos fijaciones suprayoideas posteriorizadas, pacientes de laringes muy altas que van hacia atrás, la disfagia empieza siendo una disfagia a sólidos, que puede convertirse en una disfagia también a líquidos si la laringe se rota y nos hace un hiatus anterior. Entonces, si tenemos una rotación laringe anterior, muy probablemente mi paciente se termine broncoaspirando. Entonces, de las consistencias, ¿cuál consistencia escoger? O sea, ¿cómo sé yo qué voy a escoger para poder comer? Tengo que buscar una consistencia que sea de descenso fácil, o sea, que pueda bajar fácil para mi paciente, que no sea adherente. Entonces vamos a ir dejando la compotica de lado porque esa bendita se pega. Entonces nos toca dejar lo mismo que la papilla. Entonces nos toca ir mirando otro tipo de consistencias que podamos manejar con más seguridad para el paciente. Propioceptivamente perceptible. Por eso yo les decía que a veces prefiero la consistencia tipo flan, que es mucho más fácil para el paciente pasarla, porque a pesar de que es flan, no se vuelve líquido en cavidad oral, ¿sí? A diferencia de la consistencia tipo pudín, que es así, se nos vuelve mucho líquido, un líquido espeso dentro de cavidad oral. La diferencia es que la consistencia tipo crema se pasa más fácil que la consistencia tipo papilla, ¿sí? No sé si me expliqué, me imagino que sí. Y los tiempos de estabilización no hicieron cara de raros, me imagino que me entendieron. Yo miro la cara de Milena. Si Milena no me hace cara rara, me entendió.
Miro la cara de Carolina. Si Carolina no me hace cara rara, me entendieron. Listo. Yo sé que ya estamos cansaditos. El paso hacia la afectividad alimenticia. Tengo que buscar que lo que yo le vaya a dar a mi paciente, habilitar, le dé inicio a que me adquiera todas las demás consistencias. O sea, que sea fácilmente pasar de una consistencia a otra. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver al momento de escoger. Son los requisitos mínimos para escoger una consistencia para mi paciente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Esto. Bien. El tipo de consistencia en la disfagia anteriormente se trabajaba bajo esos parámetros. Aquí les traigo la fecha, 1998. Puré licuado fino, puré espeso saberino, finamente picado, eran esas las consistencias que se manejaban, ¿sí? Eso ha cambiado, obviamente. Como les digo, la cuestión de las consistencias es tener claro qué es lo que mi paciente requiere para poder manejar. Yo hablo de bolos, coesos, pocos coesos, menos coesos. Cuando yo hablo de consistencia sólida, nadie come sólido. El medicamento es el único sólido que nosotros consumimos, porque todos los sólidos se mastican y se vuelven bolos coesos. Entonces, sólido como tal, no come nadie. Todos masticamos el bolo y lo volvemos más o menos coeso. Eso es lo que los hace diferentes. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cuáles son los requerimientos funcionales para poder tomar líquido? Ya se los expliqué, que el pliegue vocal esté bien tenso. Por mucho tiempo, no, por poco tiempo, porque el líquido baja muy rápido, ¿sí? Eso es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué necesito? Un buen cierre glótico, lo que implica un buen movimiento laríngeo y una buena aproximación glótica. Necesito que vaya bien esa laringe hacia adelante. Si no hay ese buen movimiento, ustedes se han dado cuenta que algunas veces enfermería empieza a habilitar vía oral, enfermería o el vecino o el amigo, con cuchara con agua. Dicen, el paciente se comió una cucharadita, logró hacer el movimiento de anteriorización, estabilizó y pasó una vez. Pero cuando le meten el glu, 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 ahí sí se broncoaspira. Entonces, no hay que darles tantas esperanzas con una cucharadita de agua. Una cucharadita de agua no es comer. Eso siempre lo digo, sí, con jeringuilla. Que no permite, ¿por qué no dar con jeringa? Y eso es algo que tenemos claro. Porque no permite la fase de organización del bolo, ni tampoco permite el cálculo del peso y todas las demás cosas que hace el cerebro con el bolo, ¿sí? No lo permite. Entonces, cuando ya se fue. Y no sabemos para dónde. Puede ser para pulmón o puede ser para el estómago, ¿sí? Esa es la cuestión cuando tú no puedes calcular el bolo. Eso es la fase de clasificación, de organización del bolo. No puede hacerlo porque se les da con jeringa. Y que es que ahorita, que es que yo le doy por el ladito y que entonces él hace un llenadito y que puede manejarlo y que no sé qué. No se metan tanto cuento raro en la cabeza. Primero el líquido no es el primero con que uno habilita. Uno tiene que garantizar un buen cierre glótico para que pueda hacerlo. Y tiene que ser suficiente para que pueda hacer el glu, 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 glu. O sea, así tiene que ser. No es solamente para que haga una deglución y estuvo, porque es que ya estamos para comer. No, una deglución no significa que coma. Y en eso tenemos que ser claros. Espesos que dejen residuo. O sea, si le queremos dar la dichosa compota, ¿sí? Porque estamos casados con la compotaterapia y nos encanta y es lo que nos vende Brasil y es lo que nos vende Estados Unidos y que compota, y que compota, y que compota. ¿Qué se necesita para que la compota pase bien y que pueda deglutirse sin ningún inconveniente? Buen movimiento de faringeos, estabilización laríngea en deglución y protección de la vía aérea. O sea, yo necesito que me anteriorice bien la estructura, que se muevan bien esos faringeos para que pueda bajar el bolo sin que quede adherencia, ¿sí? Y no tenga que meterle doble deglución porque el paciente se fatiga y que no tenga que venderle otras maniobras porque el paciente se fatiga. Entonces, y si se fatiga, no come y no come lo suficiente para nutrirse. Entonces, no estamos cumpliendo los objetivos de rehabilitación de la disfagia. Entonces, por eso es que lo hacemos así. Entonces, yo tengo que garantizar esto. Y no se les olvide, eso implica un cierre glótico completo.
¿sí? Porque es que eso es completo, no solamente la parte basal. Necesitamos que sea completo. Y para consistencias que llamamos sólidos, que son bolos cohesos, pero digámoslo más pesados, ¿sí? Son bolos que requieren más trabajo masticatorio, porque la consistencia sólida es eso. No es que la consistencia sólida nosotros traguemos sólido, es el tipo de masticación que se hace. Necesitamos muy buena estabilización laringe, es decir, yo necesito fuercita adelante para que pase ese bolo que es más pesadito, que requiere más elaboración. Necesito mayor estabilidad laringea, movimiento faríngeo bueno y cierre glótico. En conclusión, yo necesito buen cierre, buen movimiento, estado de conciencia y necesito sobre todo que el sistema esté perfecto para poder habilitar mi oral. Entonces no es solamente que yo quiera lanzarme a hacerle una prueba funcional, sino definir qué es lo que yo quiero pedir. No se les olvide que también es importante, trabajar las otras estructuras, definir muy bien si hay una elevación posterior o si está caído, porque si está caída vamos a tener vaciamiento precoz del bolo. Es que el paciente le dan a uno todos los términos elegantes, pero la gente no entiende por qué. Yo les digo, ¿por qué tiene un vaciamiento precoz del bolo? Por el posicionamiento de la lengua. La lengua tiene que estar así y cuando va a comer hace esto. Y si está así, y no me hace eso, pues va a tener vaciamiento precoz del bolo. Entonces, si yo no entiendo el por qué, no rehabilito el por qué y doy comida para ver si solito se rehabilita, ¿sí? Y perdemos el año porque seguimos diciendo cualquier cantidad de cosas que no son. Entonces, si retomamos esto, vemos que desde la iniciativa, ¿qué es la iniciativa? La iniciativa es una reunión que hicieron los grandes genios de la disfagia en el planeta porque la Nestlé lo cita. La Nestlé vende espesantes, ¿sí? La cuestión es que a ellos les interesa vender los espesantes y necesita que se siga manejando la disfagia con espesante. La disfagia se puede manejar sin espesantes, con consistencias espesas, porque el espesante es costoso y en nuestros países latinoamericanos no todo el mundo puede tener acceso a los espesantes. Esa también la tenemos clara. Entonces, la Nestlé reúne a los grandes genios de la disfagia y les paga para hacer una investigación para estandarizar la consistencia alimenticia en todo el planeta con espesantes. ¿Ok? En conclusión, nos están volviendo distribuidores y vendedores de espesantes. Ayudan, pero es que yo les digo, si yo ya puedo saber qué necesito para cada una de las consistencias, ¿no es más fácil que yo acomode la estructura para que pueda comer muchas consistencias en lugar de tener que darles espesante, espesante, espesante? Además, porque sabemos que el espesante puede generar eh, estreñimiento, puede generar alergias, puede generar muchas cosas. Los espesantes tampoco es que sean tan sanos como mucha gente piensa y los mandan como si fuera pues a tomar leche, agua, como todo. Entonces nos divide los alimentos en dos grupos, los líquidos y la comida normal, ¿cierto? Siendo que muchos líquidos son parte de la comida. Entonces, para explicar el tipo de consistencia, que es aquí donde yo les digo, es la misma cosa con diferente nombre. Es lo mismo. Entonces hacen la presentación del líquido claro, de la consistencia ligeramente espesa, medianamente espesa, moderadamente espesa y extremadamente espesa. ¿De qué? De los líquidos. Entonces, de la consistencia anterior, para poder explicarles que es una consistencia ligeramente espesa, serían como líquidos tipo la leche de los niños, suplementos nutricionales. La medianamente espesa sería tipo consistencia néctar, ¿sí? Entonces, para poder explicarle a la familia, yo tengo que hacer la homologación y sigo utilizando los mismos términos, pero entonces ahorita hay que escribir una historia ligeramente espesa, moderadamente espesa, medianamente espesa, extremadamente espesa. Y así sucesivamente pasa con eso.
Algo similar ocurre con la parte nutricional en la dieta de la disfagia, porque entonces nada, con la dieta líquida, dieta tipo puré, alimentos mezclados, alimentos blandos y consistencia regular, que eso se traduce en dos triángulos que establecen para esta relación de los alimentos. Yo se los hablo desde la práctica porque no me interesa que ustedes sean vendedores de espesantes y no me interesa que trabajen tanto los espesantes, no, mejor dicho, que no me sigan alimentando, sino que me trabajen a rehabilitar el sistema estomatognático. Si ustedes lo quieren hacer, es su decisión, ¿sí? La idea es que ustedes sepan que necesitamos ciertas consideraciones para poder habilitar una vía oral con cualquiera de estas cosas, ¿no? Que era lo que les hablaba yo ahorita. Consistencias líquidas, consistencias espesas y consistencias, entre comillas, sólidas, ¿sí? ¿Qué se requiere del sistema estomatognático para que las podamos deglutir? Ahora, ustedes quieren seguir alimentando, es su decisión. Por eso, la iniciativa explica cada una de estas consistencias, cómo se logra, y establece dos triángulos, uno de ascenso y uno de descenso, donde en un momento dado los líquidos entran dentro de los alimentos y todos los líquidos que nosotros hemos evaluado eh, hacen parte de la consistencia líquida que nosotros vamos a ofertar. Ya la consistencia extremadamente espesa, que es la consistencia tipo puré, y yo siempre les hago la aclaración, puré de cuál, ¿sí? ¿Qué tipo de puré me está hablando? ¿De cuál papa? Y más nosotros que tenemos hartas papas de aquí para el sur, ¿sí? Tenemos variedades 50, 70, 80, ciento y pico de papas de aquí para abajo. Hay mucha papa. ¿Qué tipo de puré? ¿De qué papa? Porque no es lo mismo un puré de papa criolla, de papa amarilla, que un puré de papa blanca, de la de papa frita. Entonces hay que mirar qué tipo de puré es, porque en cada país se llama diferente. Tenemos aquí papa morada, tenemos papa negra, tenemos papa blanca, tenemos papas muchas. Pero sé que también en Ecuador tienen un montón y que en Perú tienen un montón de papas. Entonces, la consistencia tipo puré de cuál. Además, otra cosa que hay que considerar con los espesantes. Nosotros en eh, los países del trópico trabajamos con altitud. Entonces, los espesantes no se comportan igual si los hacemos, si preparamos algo en Bogotá, a que si preparamos algo en Cartagena. Bogotá es 2.700 metros más cerca de las estrellas. Cartagena es a nivel del mar. Entonces, no se comportan igual. ¿Quiénes no se comportan igual? Los chocolates, los lácteos, el jugo de guayaba. Hay otro jugo que se me pasa ahorita. Son los que no van a comportarse igual. Entonces, toca darles tiempo para que espesen, porque se demoran un poco más. Entonces, la gente al ver que no espesan le agrega más cucharada y los convierte en otro tipo de consistencia. Tenemos aquí la variación y cómo se toma la medida sobre una jeringa de 10 mililitros y lo que se aplica, que es una cucharadita, dependiendo de las características. Yo siempre les digo esto, depende del país y de lo que yo esté preparando. ¿Cómo ordenar la dieta? Entonces se evalúa, se hace una prueba ensayo-error y se mira qué puede comer el paciente. Entonces se mira si puede comer líquido claro, qué tipo de comidas y se establece, por ejemplo, en líquidos, eh, ligeramente espeso, consistencia tipo 4, y en comidas, digamos que puede comer algunos alimentos blandos mezclados, 5, y lo mezclamos aquí. Y nos da que la comida que podemos darle al paciente es la consistencia tipo 4, que sería la consistencia tipo puré. Entonces aquí, según este cuadro, permite dar el tipo de consistencia. Yo les digo, esto es más para el proceso nutricional. Como ustedes ven, tiene un enfoque muy nutricional porque es para averiguar el tipo de comida que se le prepara al paciente.
Por eso y porque es para el uso del espesante como forma de negocio, no estoy de acuerdo, pero cada quien tiene su decisión, ¿no?, que tomar. La consistencia líquida clara que conocíamos, la primera que se habló, es importante que nosotros sepamos qué hace. No deja capa en el recipiente. Entonces ustedes la colocan aquí en una taza, voltean la taza y al caer no deja ninguna capita. Esa es la consistencia. ¿Qué requiere? Buena protección de vía aérea, buena fuerza en la musculatura suprayoidea, máxima tensión y cierre glótico y por corto tiempo. O sea, no necesita que sea mucho tiempo, sino que es el tiempo justo para que pase el líquido. El líquido pasa, el líquido claro, pasa a una velocidad de 1.32 milésimas de segundo. Pasó, se fue. ¿Qué manejo hay que hacerle para poder tomar el líquido? Movimiento laríngeo, ejercicio previo de cierre glótico sostenido. Si ustedes quieren hacer una prueba, tienen que hacer un ejercicio de cierre glótico sostenido. La I o la E que los ponen a hacer, tiene, porque la I y la E son las tensas, entonces nos toca trabajarla con un máximo 3 segundos. Y máximo 3 segundos. Lo importante es que dure. Si dura así de limpio con esa voz, muy probablemente nos protege bien para el líquido. Pero si la voz por algún motivo sale, eso por ahí no entra líquido, mejor dicho, el líquido va para pulmón. Con eso se los digo de una, se fue. Tengo que tener un cierre glótico perfecto. Masaco para anteriorización y fuerza, o sea, todo esto lo tengo que hacer antes de pedir una deglución de líquido y una voz perfecta sin escape de aire. La consistencia tipo néctar requiere, cuando yo la echo en la taza, la volteo y dejo una capita fina, como el jugo. Es más evidente en el jugo de mora, por ejemplo. Uno echa el jugo y quedan las pepitas rojas alrededor del vaso. Necesita protección de vía aérea, requiere movilidad faríngea, tensión y cierre glótico, deglución rápida y con restos. Hay que hacer buen movimiento laríngeo antes de habilitarlo, ejercicio previo de cierre glótico sostenido, pero aquí ampliamos a 5, 6 segundos la producción. Ya no son 3 segundos, necesitamos. ¿Por qué? Porque deja resto. Desde que deje resto, el riesgo de broncoaspiración aumenta. Y ese es el problema. Maniobra de sensibilización en adulto mayor estable, masaco para anteriorización de fuerza y voz perfecta sin escape de aire. Solo con buena voz yo habilito vía oral. De resto, no corren riesgo. La famosa consistencia tipo miel, que uno la voltea y cae por gotas, corresponde más o menos a la consistencia moderadamente espesa. Entonces es la consistencia que uno toma con la cuchara y cae la gota en esta forma, como se ve en la imagen. Eso es lo que dice la iniciativa para hablar de la consistencia moderadamente espesa. La consistencia tipo pudín, tipo flan. Es que aquí en Colombia pudín le dicen al queque. Entonces es complicado porque en algunas zonas le dicen al queque así. Entonces consistencia tipo flan. No cae, toma la forma del recipiente. Perdón, no se puede beber. Se consume con cuchara como la gelatina, pero no la gelatina líquida, sino la que parece gomita. Pudín, flan o mousse, que son las consistencias similares. La vemos aquí, es una extremadamente espesa, la consistencia tipo puré. Esta consistencia tiene una peculiaridad, la consistencia tipo puré y tipo mousse, que es que no puede quedar pegada al recipiente. Tiene que salir completamente del recipiente. Por eso es que normalmente cuando yo hablo de enviar helado al paciente, hablo de crema helada. No le mando en ningún momento eh, paleta, sino crema helada, que puede despegarse de la cuchara. Eso es lo que se ve con esta consistencia. Eso es lo que tiene que hacer. Si queda adherida, se adhiere en toda la parte laríngea y faríngea. Entonces, por eso no necesitamos ese tipo de consistencia. Bien, espero haberles recordado algunas cositas, a las nuevitas haberles dado mucha herramienta, a las viejitas haberles dado algunas cositas nuevas. La idea y lo que se hizo, como les digo, es poder trabajar en un grupo que está bien
heterogéneo esta vez, bien loco, y haberles dado algunos tipsitos que pueden olvidarse en un momento dado cuando nosotros tenemos